Como lo dijo el pastor Jensen, mi nombre es Jaime Palma, junto con el pastor Patricio, formamos parte del equipo pastoral de esta congregación, en donde nos ocupamos y nos preocupamos de poder llevar la palabra del Señor a sus vidas. Y no tan solo eso, sino también de poder tener tiempo de conversación los unos con los otros, poder tener tiempo de comunión también con usted, como persona, como matrimonio, como familia, para poder transmitir la palabra del Señor a sus vidas. Si nosotros pensamos cuánto lo están pasando mal, hoy día muchos de nosotros podríamos levantar la mano y decir, yo lo estoy pasando mal. Estoy con una situación económica adversa, estoy con una enfermedad a cuestas, tengo problemas dentro de mi grupo o núcleo familiar, y podríamos presentar un sinnúmero de dificultades o de problemas que podría decir, no quiero ir a la iglesia. Prefiero quedarme en la casa. Pero nosotros a través de la palabra te queremos motivar. Queremos fundamentar tu fe y decirte, estar acá es lo correcto. Estar acá es lo bueno. Estar acá es lo sabio. Porque somos una linda congregación que adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Seguimos avanzando en esta serie, familia, fundamentada en la fe. Y lo dijimos al principio, lo dijimos la semana pasada. Cuando hablamos de familia, no quiero que te centres en el papá, en la mamá, el hijo. Quiero que te centres en tu familia nuclear, con la gente que tú vives. Quiero que te centres en tu familia extendida, tus parientes. Pero también quiero que te centres en la familia de la fe, todos nosotros. Todos nosotros necesitamos alentarnos y fortalecernos en la fe. Nosotros nos fortalecemos acá abajo, en el tercer piso están los niños, siendo fortalecidos no tan solo por los juegos o la diversión, sino que también por la palabra del Señor. Hoy día nosotros celebramos el Día del Niño. ¿Sabes lo que necesita un niño? Escúchame bien. Un niño necesita una guía, un niño necesita una instrucción y un niño necesita un fundamento. Esas tres palabras nos van a rondar toda esta mañana. Guía, instrucción, fundamento. ¿Por qué? ¿Te acuerdas lo que dije la semana pasada? Cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida, ¿a qué se iban a enfrentar? A peligros y tentaciones. Peligros y tentaciones. Peligros y tentaciones. Cuando nosotros fundamentamos la fe de nuestros hijos, ¿sabes lo que estamos haciendo? Le estamos poniendo un fundamento, le estamos poniendo la palabra del Señor para que ellos sepan tomar decisiones bíblicas, espirituales y centradas en Cristo. ¿Tú sabes que tu hijo todos los días toma decisiones? Tú tomas decisiones todos los días, ¿no? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué hablas? ¿Qué haces? Todas esas son decisiones que tú y yo todos los días de nuestra vida tenemos que tomar. Y tus hijos, no estando a tu lado, también toman decisiones. Los integrantes de tu familia que no están a tu lado, porque salen a trabajar o tienen diferentes responsabilidades, también toman decisiones. Y procuramos que esas decisiones sean fundamentadas en Cristo. Cuando nosotros fundamentamos a nuestros hijos en Cristo, le permitimos al niño tomar decisiones basadas, obviamente, en el Señor, basadas en la Biblia. Y la Biblia representa el pensamiento, la mente, la palabra de Dios. Cuando nosotros fundamentamos la fe en nuestro núcleo familiar, vamos a ser testigos lo mismo que el pueblo de Israel, de 4 cosas que lo dijimos también la semana pasada. Y lo vamos a decir rápidamente. La fidelidad de Dios, la santidad de Dios, las bendiciones de Dios y por último,
las advertencias de Dios. Entonces, fíjate en el panorama. Yo como papá, no hablo como Jaime, hablo como un miembro de una familia, le entrego a mis hijos la palabra del Señor. En sus vidas, ellos van a ver fidelidad, santidad, bendiciones y la advertencia de Dios. Cuando nosotros ponemos la Biblia, ponemos la fe como el fundamento de nuestras vidas, vamos a tomar decisiones sabias y correctas. Como padres nosotros decidimos por nuestros hijos, ¿sí o no? Yo decidí en qué colegio mis hijos van a aprender. Yo decidí, o mi esposa decide, qué ropa se van a poner. ¿Cierto? Pero la pregunta es, ¿siempre vas a tomar decisiones por tus hijos? ¿Siempre vas a tomar decisiones como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como tío? ¿Siempre vas a decidir por ellos? No. Va a llegar un momento en que tus hijos van a querer tomar decisiones por sí mismos. Entonces, basado en esta introducción, es que nos sumergimos al texto de esta mañana. Yo les dije que esta serie se dividía en estos 4 domingos. Y la segunda característica que vamos a ver hoy día de una familia fundamentada en la fe tiene que ver con un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Precisamente la fe. Dice el texto en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Y andando junto al mar de Galilea, vio a los 2 hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, yo os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Fíjate en este relato. ¿Cuál es el fundamento que tú estás poniendo en el corazón de tus hijos? ¿Qué le estás transmitiendo a tus hijos o qué estás transmitiendo en tu familia para la toma de decisiones? ¿Estamos en un mundo competitivo? ¿Sí o no? Lo sabemos. Necesitamos tener herramientas para poder competir. Y eso obviamente no está mal. Sabemos, somos conscientes como padres que nuestros hijos necesitan prepararse académicamente. Eso no está en discusión. Pero es el título universitario que tú le vas a dar a tus hijos, el fundamento que le estás entregando para la toma de decisiones, para enfrentar la vida día a día. ¿Te estás centrando en el título universitario? Yo quiero que sea doctor, yo quiero que sea abogado, yo quiero que sea arquitecto, yo quiero que sea ingeniero. Ese es el fundamento. Sabemos que es necesario tener bienes. Una casa, un auto, una estabilidad económica, una estabilidad laboral. Tampoco está en discusión. Pero ese es el fundamento que le estás poniendo a tus hijos para que enfrenten la vida día a día. ¿O es el fundamento que el Señor nos entrega en este versículo bíblico? Pero ¿por qué habla de fundamento? Aquí yo no veo nada de fundamento. Es solamente veo un llamado, pero nada más. Bueno, eso es lo que vamos a descubrir hoy día. Cristo fijó los ojos en personas. Y vamos a destacar hoy día la vida de Pedro. Cristo fijó los ojos en una persona ordinaria, común y corriente, que no era nadie destacado. Y de esa vida ordinaria va a pasar a tener una vida extraordinaria. Porque Dios fijó los ojos en una persona. Y cuando fija los ojos en una persona es porque detrás de eso hay un plan. Pregunta, no me respondas, solamente para ti. ¿El hecho que tú estés aquí hoy día es un caso fortuito de la vida? ¿O es que Dios está fijando los ojos
en ti. Podrías haberte quedado en la casa. Podrías haberte quedado descansando. Podrías haber hecho otro panorama. Pero alguien te motivó a decir, acompáñame a la iglesia, vamos al culto. Es porque el Señor fija sus ojos en nosotros. Cuando hablamos de fundamento, y a este tema de hoy, vamos a hablar de dos fundamentos que son esenciales en la vida de una persona y son esenciales en el núcleo familiar. ¿Cuáles son? Léalo. Cruz y Biblia. Cruz y Biblia. Cuando nosotros observamos el texto que obviamente leímos hace un rato, ese texto contiene una riqueza espiritual presente. ¿Por qué? Porque hay un llamado de parte de Dios a una persona ordinaria. Pero que ese llamado va a dar frutos, va a dar sus frutos espirituales cuando en un futuro. Es decir, hay una palabra, un llamado, pero también hay una frase. Y dentro de esa frase hay un mandato. El Señor dice, seguidme. Ese es el llamado. Muchos de nosotros comenzamos a seguir a Cristo a diferentes edades de nuestras vidas. 12, 7, 15, 20, 40, 60. Seguidme. Pero detrás de esa frase hay un mandato, que es cumplir, ¿cierto?, el propósito de Dios. Dice, es esto mismo lo que debemos fundamentar en la vida de nuestros hijos, para que llegue el momento que ellos tomen una decisión por Cristo. Y eso es lo fundamental, hermano. El hecho de que tu hijo o hija venga a la iglesia no los hace salvos, no los hace cristianos, porque ellos tienen que tomar una decisión. Una decisión como tú tomaste algún día de tu vida. Una decisión que a lo mejor hoy día vas a tomar. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es una decisión que genera un cambio. Y donde hay un llamado, a su vez hay un mandato. Pedro y Andrés estaban siendo llamados por el Señor y el Señor iba a comenzar un trabajo en ellos. ¿Sabes cuál es ese trabajo? Fundamentar la fe. Lo que dijimos la semana pasada, transmitir la palabra del Señor a estas personas. El Señor sería el encargado de fundamentar la fe de ellos. ¿Haciendo qué? Transmitiendo el Evangelio de salvación. Cuando nosotros vemos esto, lo que está haciendo el Señor es que está fundamentando, ¿cierto?, la fe de estas personas. ¿En quién? En Cristo. Para que ellos comiencen a transmitir el Evangelio. Y este Evangelio es el Evangelio de salvación. No el Evangelio de la prosperidad, no el Evangelio de las riquezas, no el Evangelio de las sanidades. Es el Evangelio de salvación. Pero para poder transmitir el Evangelio, hay tres cosas que tienen que pasar. Primero, oír. No puedo transmitir algo que nunca he oído. Número 2, aprender. No me puedo quedar solamente con versículos sueltos que animan quizás mi vida, sin entender el propósito del por qué Dios está hablando. Y una vez que he oído, una vez que he aprendido, ¿qué es lo que hago? Enseño. ¿No es así en la vida de Pedro? Sígueme. ¿Para qué? Para que oigas. Sígueme. ¿Para qué? Para que aprendas. Sígueme. ¿Para qué? Para que enseñes. El Señor Jesús se encargó de enseñar en Pedro, de fundamentar su fe. ¿Y qué es lo que hizo? Vamos avanzando, por favor. Fue una guía, lo instruyó
y lo fundamentó. Es lo mismo que yo les dije al principio con nuestros hijos. Pregunta rápida. ¿Estás guiando a tus hijos? Pregunta rápida. ¿Estás instruyendo a tus hijos? Pregunta rápida. ¿Estás fundamentando la fe de tus hijos? Fundamentar la fe de tus hijos no es vamos a la iglesia el domingo, prepara la ropa. Fundamentar la fe de tus hijos es hablar de la cruz y de la Biblia día a día. Número 1, el fundamento de la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Nosotros pensamos y decimos, bueno, la cruz es donde murió el Señor. Efectivamente. La cruz en el siglo VI, antes de Cristo, hasta el siglo IV, después de Cristo, ¿saben lo que fue? Un instrumento de ejecución. Un instrumento de condenación, doloroso y tortuoso. Era una tortura aquella persona que era subida a la cruz. En la cruz esta persona era atada o clavada y era dejada colgada por mucho tiempo hasta que llegara a la muerte. Esa muerte dolorosa era lenta. Y pasaban muchas cosas en la mente de esa persona y en el corazón de esa persona antes de poder llegar a la muerte, porque era un largo tiempo de angustia. Entonces, cuando nosotros transmitimos la cruz de Cristo a nuestros hijos, les estamos diciendo que el Señor murió en la cruz por ti, para pagar el precio de tu pecado. Cristo con sus discípulos en su intimidad conversó con ellos. Y la primera vez que habló acerca de su muerte lo hizo en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 22. Pedro comenzó, dice el texto, de los principales sacerdotes, me voy a adelantar un poco, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomándole Pedro, comenzó a reprenderle diciendo, no lo permitas Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pedro es Petra, es piedra, es un fundamento. Pero en ese texto nosotros nos damos cuenta que Pedro todavía no entendía lo que el Señor tenía que hacer, que iba a ser morir en la cruz. Pero después lo entendió. Cristo habla por segunda vez de su muerte y lo hace en el Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán. Y al tercer día resucitará. ¿Y qué pasó con ellos? Se entristecieron mucho. Jesucristo habla por tercera vez de su muerte. Mateo 20, capítulo 17 al 19. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino, ¿se acuerdan que la semana pasada aprendimos que el camino era importante para hablar verdades bíblicas? Aquí tenemos un ejemplo. Y por el camino les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado, ¿a quién? A los principales sacerdotes y escribas. ¿Y qué van a hacer con él? Lo van a condenar a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle y al tercer día resucitará. Conversamos de la cruz de Cristo en nuestro entorno familiar, nuclear, extendida y la familia de la fe. ¿Tus hijos saben que Cristo anunció su muerte antes de morir? ¿Tus hijos saben lo que significa la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es el lugar donde el Mesías prometido pagaría ¿qué cosa? El precio del pecado de la humanidad. Cuando yo tenía 18 años y llegué a Cristo, no entendía.
¿Por qué Cristo tenía que pagar el precio en una cruz por mí si yo pago con plata? 18 años sin saber nada de Cristo. No entendía lo que dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades, es decir, pecados, han hecho una separación, es decir, muerte. ¿Entre quién? Entre vosotros, los hombres, ¿y quién? Y vuestro Dios. No entendía, porque nadie me lo había explicado. Porque estuve yendo un año a una iglesia donde se cantaba bonito, donde se predicaba bonito, pero no me fundamentaron en la fe. Entonces solamente era asistente cada domingo, cada domingo, cada domingo. Nadie me explicó la Biblia. No entendía que mi pecado me separaba de Dios. No entendía que por el precio de mi pecado, la meta era la muerte eterna. No entendía que estaba separado de Dios. Y este problema serio que yo tenía con Dios, de la separación de Dios, de la muerte eterna, no fui yo quien se encargó de buscar una solución. Fue el mismo Dios. Fue el mismo Padre que entregó a su Hijo. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No entendía. Porque no solamente por ir a la iglesia soy salvo. No solamente por ir a la iglesia soy cristiano. Mientras no me fundamenten en la fe, no lo voy a entender. Por eso es necesario que se hable de la cruz en la iglesia, familia de la fe. Por eso es necesario que se hable de la cruz en la familia extendida. Y por eso es necesario que se hable de la cruz en la familia nuclear. Nosotros vemos por la palabra del Señor que así como el Padre hizo una obra de entregar a su Hijo, Jesucristo también hizo una obra en la vida de Pedro. Cristo nació y eso es la transmisión que el Señor estaba haciendo en la vida de Pedro. Cristo nació para salvar. Cristo murió para pagar. ¿Qué cosa? La deuda de mi pecado. Y Cristo resucitó. ¿Para qué? Para regalarnos la vida eterna. Tus hijos, tu familia, habla de estos textos. Son visibles en tus conversaciones, Romanos 3:23, Romanos 5:8 y 10 y Juan 3:16. Son visibles en tu mesa. Son visibles en el momento de acostarse, son visibles en el momento de levantarse, son visibles en el camino. ¿Son visibles? ¿Tus hijos entienden la obra de Cristo? ¿Están siendo fundamentados en la cruz? No es solo venir a la iglesia. No es solamente cantar canciones. Es fundamentar nuestra vida. El Padre envía a su Hijo. El Hijo hace una obra. El Hijo predica el Evangelio. Abre su boca para transmitir la fe. Personas siguen al Señor, pero no todos anhelan ese fundamento. No todos están deseosos como tú de escuchar el mensaje del Señor. No todos se levantan con ánimo de asistir a la iglesia para fundamentar su fe en Cristo.
Porque la misma Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de qué cosa, de la cruz, es necedad para los que se pierden. ¿Cómo es posible que haya un Cristo y que haya muerto en la cruz? No entiendo, no lo creo y no me interesa. Porque es necedad. Pero para nosotros, los salvos, ¿qué es lo que es? El poder de Dios, manifestado en su Hijo para salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Y yo soy salvo por mis obras? ¿Soy salvo porque leo la Biblia? ¿Soy salvo porque voy al culto seguido? ¿Porque tengo un cargo en la iglesia? Soy salvo única y exclusivamente por la gracia del Señor y por la fe puesta en Cristo Jesús. El fundamento de la vida de Pablo en 1 Corintios 2:2. Así como hay gente que rechaza la cruz, Pablo, que ustedes bien lo saben, que era un perseguidor de la iglesia, que era una persona que mataba a los creyentes, en su encuentro personal con el Señor, pudo decir estas palabras: pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo, y a este crucificado. Es decir, que Pablo no se tomó de su conocimiento intelectual, que sí lo tenía, no se tomó de su posición social o económica, que sí lo tenía, sino que su fundamento en su vida fue a Cristo y este crucificado. Ese es el fundamento. Ese es lo que nosotros buscamos, o lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Hoy día, 2023, es fácil entender el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué crees tú que es fácil? Porque la tenemos aquí, registrada en la Biblia. Y porque la Biblia muestra a muchas personas que fueron testigos del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y la Biblia nos narra que ese sacrificio perfecto del Señor fue manifestado solamente por amor. Pero no solamente hay que entenderlo, sino que tienes que dar un paso. Tienes que creerlo. Para todo aquel que cree, dice Juan 3:16. El fundamento de la fe que debían dar a conocer los apóstoles era creer en el Señor. Jesús, estamos muy adelantados, amigo. Eso es como a la 1:30 más o menos. Y estamos recién en la 11:20, así que estamos muy adelantados. El fundamento de la fe que debían dar a conocer los apóstoles era el siguiente. ¿Y qué era la pregunta? ¿Crees tú en Jesús como tu Salvador? ¿Crees que Cristo fue quien pagó el precio de tu pecado que te separa de Dios? ¿Crees en Cristo como el dador de la vida eterna? Esas son las palabras que te llevan a creer en Cristo, a creer en su cruz. Número 2, el primer fundamento dijimos que era la cruz. Número 2, segundo fundamento, la Biblia. ¿Cuántas Biblias hay en tu casa? Puede haber una, puede haber dos, puede haber tres. Da lo mismo la cantidad de Biblias. Lo importante es que abras la Biblia. Acá hacemos una pregunta: ¿por qué era importante las palabras del Señor
en la vida de los discípulos? ¿Por qué crees tú? Ahí te están dando la respuesta. Porque el Señor se encargó en la vida de los discípulos de guiarlos, de instruirlos y de fundamentar la fe. Porque también el Señor, y ahí ayúdame por favor con la pantalla. Porque fundamentar la fe de ellos era este entendimiento. Yo debo enseñarles a ellos porque van a haber personas contrarias a la fe. Recuerda que la cruz es necedad para los que no creen, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces siempre te vas a enfrentar a personas contrarias a la fe. ¿Por qué era importante la enseñanza del Señor a sus discípulos? Porque se tenían que enfrentar a ellos mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Temor a sus temores, a su falta de fe, a su falta de fundamento, a las dudas que ellos iban a tener concernientes, ¿cierto?, a todo lo que el Señor les estaba entregando. ¿Y por qué era importante las palabras del Señor en la vida de los discípulos? Porque ellos iban a tener que enseñar. Y tenemos un ejemplo muy claro en la vida de Pedro. Es interesante ver a Pedro, porque de una vida ordinaria el Señor lo levantó para cosas extraordinarias. Y cuando hablo de cosas extraordinarias, hermanos, me refiero a cosas espirituales. Hechos capítulo 2, no sé si lo puse en la diapositiva, Hechos capítulo 2, versículo 14. Ya, quedemos ahí por favor. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Nos saltamos al versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Y después de que Pedro habló acerca de la palabra de Cristo y de la obra de la cruz, nos acercamos al versículo 40 y dice así: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro lo que hizo fue dar a conocer la fe a estas personas inconversas, a estas personas gentiles. Y una vez que Pablo les dijo, sed salvos, dice el texto en el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Personas que creyeron al mensaje. Y dice el versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Las palabras del Señor y su muerte en la cruz, ¿qué es lo que hicieron? Un efecto en la vida de Pedro. El Señor lo guió, el Señor lo instruyó y el Señor lo fundamentó. ¿Hasta cuándo? Hasta su muerte. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios, nos damos cuenta que efectivamente es el Señor el encargado a través de su palabra, ¿de qué cosa? De dar a conocer el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo. Demostrar, la Biblia muestra el comportamiento del hombre. Y también la Biblia muestra, la transformación del hombre realizada por Dios. Y la Biblia también nos enseña. Quedémonos ahí un poquito. Cuando nosotros entendemos la resurrección, el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección,
lo entendemos por esto. Cuando nosotros vemos el comportamiento del hombre, que muchas veces le da la espalda a Dios, lo entendemos por esto. Cuando nosotros vemos la transformación de un hombre en la vida, de Dios en la vida de un hombre, lo entendemos por esto. Y si hay algo que nosotros debemos enseñar, es precisamente su palabra. Cuando nosotros decimos que la Biblia reúne ciertas características, y esas características son dadas exclusivamente por Dios. La Biblia es un texto inspirado. Y lo vamos a ver en el mes de septiembre, porque en el mes de septiembre vamos a hablar acerca de la Biblia. ¿La Biblia a quién le habla? Respóndame usted, ¿la Biblia a quién le habla? ¿Perdón? Acerca de salvación. ¿Pero a quién? ¿A quién? A nosotros. Y cuando decimos nosotros, ¿a qué estamos hablando? Al hombre. Hay textos en la Biblia que habla exclusivamente al hombre. Pero también la Biblia le habla a la mujer. La Biblia también le habla al matrimonio. La Biblia también habla a los jóvenes, a los niños. Y la Biblia también habla a la iglesia. Entonces, si tú quieres fundamentar tu vida en la fe, ¿a dónde tienes que recurrir? A la Biblia. Porque ahí, obviamente, está el mensaje del Señor. ¿Y qué produce la cruz y la Biblia? ¿Qué es lo que produce? Una vida transformada. Pregunta: ¿tú eres el mismo hoy día que antes de conocer a Cristo? No, ¿cierto? Hubo una transformación, hubo un trabajo, ¿cierto?, de parte del Señor en tu vida para que tú pudieras cumplir el plan, ¿cierto?, el propósito de Dios. Simón Pedro, ¿cómo se presenta en la carta? Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién era Pedro? Pedro era un líder. Pedro fue un portavoz de los 12. Pedro fue parte del círculo íntimo del Señor. Pedro fue quien confesó a Jesús y Pedro vivió intensamente. Esas características, ¿cierto?, nosotros lo vemos en la vida de Pedro. Un fruto del fundamento que el Señor puso, cruz y Biblia, es una vida transformada para el Señor. Y eso fue lo que aconteció en la vida de Pedro. Cuando nosotros, queridos hermanos, ponemos fundamento en los integrantes de la familia, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos valores y principios en ellos. El fundamento de la fe en la vida de Pedro hizo lo siguiente. Por fe, Pedro entregó su vida al Señor. Por la fe, Pedro se relacionó con el Señor. Por la fe aprendió las enseñanzas del Señor. Y también por la fe, Pedro llevó una vida cristiana hasta su muerte. En conclusión, hermanos, y para terminar, hoy día el Señor nos habla acerca de fundamentar nuestra fe. La semana pasada dijimos que la familia es la base de esta sociedad.
Un creyente sano, una vida sana, hace un matrimonio sano, hace una familia sana, hace una iglesia sana. Pero esa es la obra del Señor en tu vida. Si Pedro le dijo, cuando el Señor le dijo a Pedro, sígueme, Pedro lo que hizo fue seguir al Señor y fundamentar la fe en las palabras que Cristo le decía. Hoy día tuvimos 2 testimonios de Patti y su edecán David, que no está con nosotros, acerca de cómo fundamentar la fe en los niños. Y Patti manifestaba que estaba maravillada de poder entregar la enseñanza del Señor. Y vimos también otro testimonio de Patricio con Carolina, de cómo la adopción generó la oportunidad a un chico, a un bebé, de poder transmitir cruz y Biblia en esta vida. Cuando nosotros hablamos de la adopción de Dios, lo que estamos diciendo es que el Señor tomó la iniciativa para rescatarnos de un juicio eterno y para traernos y proveernos la salvación. Esa salvación está aquí, disponible para todo aquel que cree. ¿Y sabes por qué? Porque ya oíste el mensaje. Ya fue dicho. Ya te dimos el fundamento que fue la cruz de Cristo, la que hizo la obra perfecta para salvar tu vida. Ya te entregamos el fundamento de que la palabra del Señor es la guía, es la instrucción, es la enseñanza, es el fundamento, que tú necesitas para llevar una vida distinta a la que llevas hoy. Hoy día tenemos la oportunidad de ser adoptados por el Señor, aquellos que nunca han dicho, sí, Señor, yo te quiero seguir. Podríamos subir a 100 personas, 80 personas que van a darnos un testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas transformadas. Pero basta con esto. Basta con la cruz y basta con la obra de Cristo. Basta con la cruz y basta con la Biblia. Podríamos decir 1000 palabras, pero ¿sabes qué? Nuestros testimonios no te van a convencer. Lo que sí te va a convencer es la palabra del Señor entregada para tu vida. Hoy día es el momento que yo pudiera levantar mi mano, cerrar mis ojos y decirle al Señor, adóptame en tu familia, en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque he entendido que soy pecador. Porque he entendido que mi pecado me separa de Dios y que el fruto de mi pecado es la muerte eterna. Pero gracias, Señor, porque tú saliste a mi rescate. Gracias, Señor, porque tú fijaste tus ojos en mí. Y hoy día es un día de salvación. Qué lindas son las palabras de Jesús cuando le dice, Zaqueo, hoy día voy a quedarme en tu casa porque ha llegado la salvación. Un hombre que podría haber sido condenado por muchos por el oficio que tenía, pero el Señor fijó sus ojos en él. ¿Para qué? Para salvarlo. Me gustaría que cerraras tus ojos en un momento. La palabra del Señor ha sido expuesta. La palabra del Señor hoy día ha sido abierta para ti.
Porque el Señor a ti te conoce. El Señor sabe quién tú eres. Y el Señor golpea la puerta de nuestro corazón para decirnos: ha llegado la salvación. No fue ayer, no es mañana, es hoy. Cristo se acercó a Pedro y a Juan y le dijo: sígueme. De una vida ordinaria pasó a tener una vida extraordinaria, fundamentada en el Señor. Quizás hoy día el Señor está golpeando la puerta de tu corazón. He ido tantas veces a la iglesia. He cantado tantas veces lindas canciones cristianas. Me han hablado del Señor muchas veces, en reiteradas oportunidades. Pero nunca había entendido que mi pecado me separaba de Dios. Nunca había entendido que la meta, el fruto de mi pecado es la muerte. Y yo no quiero estar separado de Dios. Yo quiero que hoy día el Señor me rescate. Yo quiero que hoy día el Señor me salve. Quizás nunca has tenido la oportunidad de confesar tu pecado al Señor. Quizás nunca has tenido la oportunidad de poder decirle al Señor: perdóname y sálvame. De una vida ordinaria, Dios puede transformar tu vida a extraordinaria. Por favor, toda la iglesia con los ojos cerrados. Yo voy a hacer una pregunta porque queremos transmitir tu palabra, transmitir la palabra del Señor. ¿Hay alguien en medio nuestro que pueda decir: yo no soy salvo, pero hoy día el Señor quiero que me salve? Si es así, me gustaría que pudieras levantar tu mano. No te vamos a exponer a nada. Solamente queremos seguir fundamentando la fe en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Y que tu familia también pueda atender al llamado, el llamado de salvación. Líderes, por favor, ahí tenemos una mano levantada. A mi mano izquierda hay una mano levantada. Acá tenemos otra mano levantada. 2 personas que hoy día quieren decirle: Señor, renuncio a mi vida de pecado. Ahí tenemos otra mano levantada. Gracias, Señor. Quizás tú eres salvo. Quizás tú eres salvo. Un día dijiste: yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, y lo hiciste. Y lo hiciste por fe. Y lo hiciste creyendo. Pero pasaron cosas. Acontecieron situaciones que te apartaron y te alejaron de Dios. Y hoy día a lo mejor no llevas una vida como Dios quiere que la lleves. Y tú puedes decir en tu corazón: efectivamente estoy apartado. Y también quiero el perdón del Señor para mi vida. Quisiera saber si acá o en Zoom también hay algún hermano que me pueda decir: estoy apartado, pastor. Necesito que también fundamenten mi fe. También se acerquen a mí y me puedan transmitir lo que Dios quiere con mi vida. ¿Hay alguien esta mañana que quisiera retomar su comunión con el Señor? Te queremos ayudar simplemente, fundamentar la fe en Cristo.